y todavía no les explico qué es homeostasis, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver los conceptos básicos, vamos a tratar de tocar los temas generales primero, y ya en la próxima clase nos vamos a ir de lleno con la homeostasis térmica, que es cómo se regula la temperatura, y en el mejor de los casos alcanzar a ver la homeostasis hídrica. Ya, si no alcanzamos a ver, la pasamos lógicamente a la clase siguiente, porque yo ya revisé el programa, ya haciendo como una calendarización de aquí hasta diciembre, y nos sobran algunas clases, así que podemos, por así decirlo, extendernos con algunas o atrasarnos en algunos casos en el cual no quede algo bien explicado. Y si nos sobran esas clases, ya al final, por así decirlo, la vamos a usar para hacer ejercicio, para hacer ejercitación en vivo, ¿ya? Así que estamos bien con los tiempos, por así decirlo, dentro del programa, ¿ya? Les voy a subir el programa al Classroom para que le echen un vistazo, ¿ya? Para que vean efectivamente, ahí sale el número de la clase, ¿ya? El nombre de la clase, por ejemplo, esta homeostasis 1, y la fecha, que debería ser la fecha de hoy, ¿ya? Para que vayan ahí viendo, de ahí hasta lo último, hasta el jueves previo a la Navidad, no, miento, terminamos como en noviembre, nos van a sobrar como 3 clases, entonces esas 3 clases podemos atrasarnos a eso hoy, y en el mejor de los casos, si no nos atrasamos, en el sueño idílico de no atrasarnos, vamos a hacer ejercitación por 3 semanas, o la podemos intercalar cuando terminemos homeostasis y evolución, ocupar una clase, por ejemplo, como para hacer ejercitación de lo que ya habíamos visto, ¿ya? Ya, pues veamos homeostasis, ya que estamos grabando, ya. Bien, ¿qué es la homeostasis? A ver, homeo apunta esencialmente a como dejar igual, ¿ya? Es como homo, ¿ya? Ahí viene el término homosexual, ¿ya? Que indica que es del mismo sexo, ¿ya? O por ejemplo, homocigoto, ¿ya? Homocigoto dominante, homocigoto recesivo, que hace referencia a que son dos células, o dos uniones, por así decirlo, o dos genes en el caso de la genética, que son iguales, que pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Entonces, homeo viene de ese latín, homo, ¿ya? Y que lógicamente apunta a la igualdad. Stasis, por así decirlo, vendría a ser el estado de igualdad. Eso significa homeostasis, un estado de equilibrio, ¿ya? Y esencialmente la definición de homeostasis es cómo o qué hace nuestro cuerpo para mantener este equilibrio frente a ciertos estímulos, ya sean externos, ¿ya? Como también podrían ser estímulos internos. Ejemplo. Por ejemplo, la luna está medio enferma y si se siente mal y tiene fiebre, por ejemplo, va a tener una alza de temperatura y nuestro organismo va a tener que mantener, o su organismo en este caso, va a tener que tratar de mantener la temperatura porque sus enzimas celulares, ya, o gran parte del funcionamiento de sus células, eh, trabajan de mejor manera a una temperatura estable, ya por ejemplo 36,5, 37,4 grados. Sobre eso como que hay una alteración del medio y las células no trabajan tan bien como deberían trabajar en un estado ideal, ¿ya? Entonces los mecanismos homeostáticos o la homeostasis como tal es el equilibrio, es mantener este equilibrio corporal. Ya, por ejemplo, si nosotros salimos a correr porque nos damos cuenta que estamos demasiado gorditos por culpa de la cuarentena, vamos a perder agua, ¿ya? Y nosotros vamos a tratar de equilibrarlo. El primer síntoma, por ejemplo, es la sed. Nuestro organismo, nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso, para ser más específico todavía, el sistema nervioso autónomo identifica esa pérdida de agua y nos va a tratar de activar un mecanismo para beber agua. En este caso nos va a dar sed, ya que se llama polidipsia, si no me equivoco eso, ¿ya? Como también otros mecanismos, por ejemplo, mucha luz. Frente a mucha luz, nuestra respuesta va a ser o arrugar el ceño, por ejemplo, o achicar los ojitos, o ponernos la mano para evitar que entre luz. Ya, ahí está lógicamente alterándose el equilibrio visual, ya, porque hay un estímulo externo, que es una intensidad lumínica alta, y nosotros vamos a tratar de compensarlo con una respuesta que en este caso va a ser voluntaria, ¿ya? O sea, es voluntario que yo me coloque la mano cuando hay mucho sol, ¿ya? Otros van a andar con gafas, por ejemplo, y no hay un desequilibrio en la homeostasis, por darle un ejemplo, ¿ya? O un pinchazo muy fuerte, o por ejemplo, una infección molar, ¿ya? Típico dolor de muela. ¿Y por qué me duele la muela? Porque tengo una infección, y el diente en sí está siendo invadido por una bacteria que altera, ¿ya? O toca, por así decirlo, un nervio, y ese nervio es el que está avisándole al encéfalo que hay algo raro y que eso es anormal. Por eso el dolor, ¿ya? Y por eso se amplifica el dolor y cada vez duele más, ¿ya? Para los que hemos sufrido dolores de muelas por algún motivo,
sabemos lo que significa el aumento, lógicamente, de ese estímulo, ¿ya? Por lo tanto, la homeostasis, de hecho ahí sale bien definido, regulación del medio interno de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen mecanismos de regulación. Pueden ser más o menos efectivos, pero los tienen igual. Mantención de un estado estable y dinámico que permite el funcionamiento ya de un organismo. ¿Por qué? Porque el organismo está limitado a un rango de funcionamiento, no funciona en extremos. Un ejemplo muy práctico. Si nosotros tenemos una temperatura estable de 36,5 a 37,4, quiere decir que por debajo de eso no funcionamos bien, y sobre eso tampoco funcionamos bien. Por eso es que nos acotamos solo a ese rango, ¿ya? Por eso hay personas que se toman la temperatura y dicen, tienen justo, por ejemplo, 37, justito de temperatura, y dicen, pero esto no es fiebre. ¿Ya? Hay otros más hipocondriacos que les duele todo el cuerpo con 37,0 grados, ¿ya? A ver, tenemos grandes entonces fluctuaciones que pueden ser positivas o negativas, ya de cualquier variable, temperatura, dolor, una infección, por ejemplo, una pérdida de agua, la sobrehidratación, tomar agua todo el día también es un problema, ¿ya? Y nuestro organismo trata de compensarlo. Comer mucho, falta de comida, un exceso de glucosa, una falta de glucosa, que son variables internas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y nuestros sistemas, ya sea el sistema nervioso, que es el que hemos estudiado hasta la fecha, y el sistema endocrino, ya por eso que les preguntaba si el Jimmy, o con ustedes el Jimmy había visto el sistema endocrino, ya el Jimmy no lo ha visto, yo tampoco, así que eso lo vamos a ver después. Van a activar ciertos mecanismos para regular esto, ¿ya? Y tranquilizarlo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los tejidos que están compuestos por células funcionan bajo ciertas variables estables, ¿ya? Un exceso de sal, por ejemplo, he comido, no sé, mucha sal hoy día. ¿Ya? Rápidamente o al cabo de un tiempo me va a empezar a molestar, a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de presión. Y mi organismo identifica ese aumento de presión y genera entre comillas, síntoma, que es el dolor de cabeza. Si a mí me duele la cabeza y yo me recuerdo que comí mucha sal, rápidamente tengo que tratar de compensarlo ya antes de que me aumente este dolor de cabeza o cometa el error de quitar el síntoma, que también suele pasar. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Pero el problema ya todavía existe. Pierdo el síntoma, que es el dolor de cabeza, pero vuelvo a repetir, el problema se mantiene en el organismo. Entonces, si yo he comido mucha sal, lo tengo que compensar tomando agua, ya como para ahí tratar de ir regulando. Ya, pues, el adjetivo dinámico, entonces, hace referencia al movimiento constante, de la sustancia entre el medio interno y el medio externo. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo para atrás. Que las células están continuamente comunicándose con el medio, ¿ya? Y ahí sí que bueno que la Giselle me dijo qué es lo que están viendo con el Jimmy, porque yo también lo vi, que es la homeostasis y la regulación hídrica. Entonces, las células, por ejemplo, tienen la tendencia al equilibrio. Si una célula cae en un medio hipotónico, ya le pasa algo, ya una célula animal, por ejemplo. Y una célula animal, de nuevo, cae en un medio hipertónico, también le pasa algo. Ya en algunos casos se chupa, en otros se llena de agua, hasta un punto de equilibrio. Si no consigue equilibrarse, se va a morir, en el caso de la célula animal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lógicamente ustedes reconocen qué es lo que le pasa a una célula animal en un medio hiper o un medio hipotónico, si es que lo vieron. ¿Ya? Pero para que si lo vieron, no lo olviden, ya que puede sufrir estos fenómenos en el que se hincha, llena de agua o pierde mucha agua de forma masiva. ¿Ya? Y lógicamente la célula, como le digo, trata de mantener su equilibrio. ¿Cómo mantiene la célula el equilibrio? A través de la membrana plasmática. ¿Ya? Ahí es cuando mueve sodio, mueve potasio, mueve agua, mueve otros iones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Homeostasis. El medio interno se mantiene en un rango homeostático, que quiere decir esto, que son variables estables, ¿ya? Es decir, las variables fisiológicas no toman valores fijos, ¿ya? Sí, eso es cierto. Por eso es que yo les dije, por ejemplo, que la temperatura está entre 36,5 y 37,4. Sobre eso yo tengo hipertermia, vulgarmente conocida como fiebre. Debajo de los 36,5 tengo hipotermia, que es lógicamente cuando tenemos mucho frío, un frío muy extremo. ¿Ya? Y nuestro organismo está continuamente alzando su temperatura, pero también trata de mantenerla estable. ¿Ya? Entonces, si detecta una alza de temperatura en el encéfalo, particularmente en el hipotálamo, que es el que se encarga de regular la temperatura, él activa una alerta para compensar.
¿ya? Nosotros, si se dan cuenta, no identificamos el alza de temperatura. No andamos tomándonos la temperatura todo el día, ni tenemos un sensor conectado a la mano, por ejemplo, que nos está indicando nuestra temperatura corporal. Pero si yo saliera a correr, y si tuviera ese sensor conectado, sí tendría un alza de temperatura, y casi de forma instantánea, un poquito más lento que un parpadeo, lógicamente, mi organismo va a activar un mecanismo para compensar esa alza de temperatura, ¿ya? Ya, entonces no están en valores fijos, eso es cierto, son oscilantes, ¿ya? Entonces se elevan o bajan y mi organismo trata de mantener este promedio, ya que vendría a ser esta línea central, una línea de tendencia, como le dicen los matemáticos, o los estadísticos, sino que se encuentra oscilando en torno a un valor promedio. Cuando no se logra mantener la homeostasis puede generarse una enfermedad, perfecto, y ahí podría estar asociado un poco también al tema del estrés, ¿ya? El estrés altera las variables fisiológicas y si yo no compenso el estrés, mi organismo tiene la tendencia a cansarse y cae en este estado de estrés crónico que lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Con la homeostasia es similar. Si yo no logro compensar el equilibrio, ¿ya? No llego al equilibrio y no logro compensar mi organismo progresivamente va a empezar a deteriorarse. Ejemplo, súper claro. De hecho, lo van a ver con Jimmy o conmigo cuando veamos el tema de las hormonas, ¿ya? Particularmente la que regula la glicemia. ¿Qué es la glicemia? ¿Les suena la glicemia? Glicemia. A mí me suena glicemia. ¿Qué es la glicemia? No se peleen. No se peleen para contestar. ¿Qué es la glicemia? Glicemia. ¿Qué es glicémico? Glicemia. Se lo dejo en el chat por si no me están mirando. Glicemia. ¿Qué es glicemia? Tiene relación con la glucosa que Ya, está en muy la bien. sangre. Es la glucosa tal cual. Es la glucosa en la sangre. De hecho, viene de una palabra, es una palabra compuesta, si en realidad todas en biología son palabras compuestas, ¿ya? En este caso, glicemia, gli es glucosa, ¿ya? Azúcar, carbohidrato, etc. Y emia viene siempre haciendo referencia a que es sangre. Viene sin H nomás, ya del mismo tema de ema o hematocrito, o por ejemplo también puede ser hemáfogo, no es hemáfogo, ay, se me fue. ¿Cómo que se llaman estos bichos que toman sangre? Bueno, somos los vampiros o los murciélagos vampiros, pero tienen un nombre. Hemófogo. ¿Hemófogo? O hematófago. Ahí está, ahí se me fue. Hematófago. Y hace referencia al mismo hemapo, ya que es sangre. Por lo tanto, la glicemia es la glucosa en la sangre. Y es un valor estable, igual que la temperatura corporal. Eso quiere decir que la glicemia en nuestro cuerpo oscila más o menos, le voy a colocar aquí el rango, entre 90, 80, puede ser ahí dependiendo del médico, dependiendo del organismo, por ejemplo, y unos 120 o 110. Normalmente se consideran 110, 90 y 110. Otros dicen que 80, 120, ahí amplifican un poquito más el rango, ¿ya? Estos son miligramos de glucosa por decilitro, decilitro de sangre, ¿ya? Y esto es lo que se define, por así decirlo, como un rango normal, ¿ya? Como les digo, también suele aparecer en algunos libros como, y esto como les menciono, es un valor que puede ser, aparecer como 80-120 también, ya no es que sea así altamente específico, ¿ya? Por lo mismo, porque tiene que estar entre este rango para definirse como normal. Por debajo de eso, yo tengo una hipoglicemia, me bajó el azúcar, ¿ya? Y sobre eso yo tengo una hiperglicemia. Si yo como azúcar, me comí una pizza, por ejemplo, ahora al almuerzo, solo, no me la comí solo en realidad, pero sí, supongan que estaba solo, ¿ya? Y me la comí entera. Como tiene masa, va a subir mi glucosa en la sangre, ¿ya? Porque tiene masa, tiene almidón, tiene derivados del trigo y tiene otras cosas, y cuando mi sistema digestivo la pasa a la sangre, por así decirlo, gran parte de eso va a ser glucosa. Entonces se va a elevar la glucosa. Mi organismo va a detectar esa alza de glucosa y lo que dice aquí, la va a tratar de mantener a un rango o la va a tratar de devolver al rango normal, que es más o menos el valor que aparece ahí que le anoté yo en el chat, ¿ya? Por lo tanto, son valores que nuestro organismo trata de mantener bajo este, entre comillas, promedio homeostático. Si yo no logro compensar la glucosa, o en el peor de los casos, me levanto en la mañana, me tomo la glicemia y tengo el azúcar elevada, ya vengo despertando con una anomalía en la glicemia, lo más seguro es que yo tenga, y aquí aparece el término, una enfermedad.
¿Y cómo se llama la enfermedad en la cual nosotros ya no regulamos la capacidad de la glucosa en la sangre? Muy común. Diabetes. Muy bien, se llama diabetes, aunque también ahí aparecen otras definiciones como la insulina resistencia, la diabetes tipo 1, tipo 2, etcétera. Pero sí, a grandes rasgos es la diabetes, ¿ya? Y esa la van a ver esencialmente en el sistema endocrino, ¿ya? Ahí me metí un poquito, como les dije, en este tema de la hormona, porque lo que hace una hormona es mantener una variable fisiológica, una homeostasis, un equilibrio, ¿ya? El sistema nervioso también busca equilibrar. Recuerden la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso es de acción rápida, ¿ya? Actúa súper rápido y equilibra rápido, ¿ya? El sistema hormonal se demora un poquito más, pero el efecto es persistente, es más duradero en el tiempo, ¿ya? Pero esencialmente cumple la misma función por dos carriles paralelos. Ahí está, rango homeostático, que vendría a ser en el caso de la glucosa, 80 y 110, por ejemplo, miligramos de glucosa por decilitro sanguíneo. Y eso es lo que se define como un valor estable. Por debajo de eso, por sobre eso, yo tengo anomalías, y estas anomalías mi organismo las compensa. Si no las compenso, estamos lo más seguro que enfermos de algo, o algo nos está afectando, ¿ya? Circuitos de retroalimentación. Aquí me equivoqué porque en realidad tenía que haber partido con la que viene después, antes que esta, pero bueno, ahí lo voy a compensar después, se la voy a, ¿saben qué? Se la voy a arreglar al tiro. Porque necesito explicar primero esto antes de entender cómo funciona, ¿ya? ¿Qué es la retroalimentación? Los mecanismos, ya, aquí cuidado, porque el DEMRE tiene una mala costumbre que no son muy preservadores del lenguaje. Puede que le aparezca el término retroalimentación, como también puede aparecer como feedback, ¿ya? Yo soy español chileno, chileno-español, y hablo español, y me gusta mi idioma, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre hablo de retroalimentación positiva, negativa, adelantada, ¿ya? Pero a veces el DEMRE les mete estos términos en Spanglish, por así decirlo, crossing over le habla, o le habla de feedback, cosas así. Entonces no se extrañen. Por eso prefiero darle los dos nombres, porque al principio me acuerdo cuando empecé a hacer clases, hablaba de retroalimentación, 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 y a veces en una pregunta aparecía como feedback, y no sabían lo que era el feedback, pues yo sí lo había explicado, pero lo había explicado como retroalimentación. Entonces es mejor dar las dos definiciones, y vuelvo, ahí me faltó el tilde, en la on, lógicamente son lo mismo, ¿ya? Tenemos dos tipos de retroalimentación, tres tipos en realidad, normalmente son muy comunes dos, que es la positiva y la negativa. ¿Ya? La adelantada se da particularmente en animales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a suponer que somos seres, entre comillas, pensantes y somos capaces de controlar nuestras ansias, ¿cierto? Yo creo que sí. Y nuestros impulsos más básicos. En cambio, un perrito, si yo le muestro comida, por ejemplo, pues, se me pierde la gata en la casa, yo no sé dónde está, y la busco y no la puedo pillar. Pero doy seguro que si yo le muevo el plato de comida, estoy seguro que la gata aparece, ¿ya? Y ese es porque ocurre este mecanismo de retroalimentación o feedback adelantado. Vamos entonces a la definición de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es la activación de un mecanismo de respuesta, ¿ya? Eso es la retroalimentación. Por ejemplo, les di el caso de la glicemia. Me comí una pizza entera a la hora del almuerzo. Chuta, se me elevó la glicemia. Se activa un mecanismo que hace que mi glicemia baje para volverla al estado normal, ¿ya? Ese mecanismo puede ser positivo, de una alza de glicemia, por ejemplo, o negativo, una baja de glicemia. En este caso vendría a ser una baja de glicemia, ¿ya? Porque yo lo que necesito es, si tengo el azúcar alta en la sangre, bajarla para volverla al estado normal. Vámonos al caso contrario. Si yo no he comido nada en todo el día, porque estuve estudiando, ¿no es cierto?, así la materia del sistema nervioso que estaba muy difícil, ¿ya? Y si no he comido nada en todo el día, mi glicemia va a bajar abruptamente a niveles críticos y mi organismo va a decir, no, pues ¿cómo si está estudiando, está consumiendo glucosa, se está cansando? Yo necesito compensarlo de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, se va a activar un mecanismo en el cual ustedes van a tener que subir el índice de glicemia, ¿ya? Y al activar el mecanismo de elevación de la glicemia es que lógicamente su organismo se va a compensar y se va a regular. Por lo tanto, una retroalimentación positiva lo que hace, como les digo, es subir, elevar, generar un pic en la concentración hormonal, ¿ya? O una alza
en la temperatura, o en este caso la glicemia, ¿ya? Y la retroalimentación negativa lo que va a hacer es bajar el efecto, o en este caso compensar negativamente una variable fisiológica, ¿ya? En el caso que sea adelantada, en nuestro organismo son raras las retroalimentaciones adelantadas, ¿ya? Por eso les decía que nosotros normalmente tenemos la tendencia a regular nuestras ansias, por ejemplo. Se lo doy con un ejemplo de la glicemia, no va a ocurrir así, pero un ejemplo exacerbado, ¿cómo se llama? Casi metafórico. Es como que nosotros veamos comida y nuestro organismo automáticamente, como sabe que se va a elevar la glicemia, es consciente de la alza de glicemia, la empieza a bajar progresivamente en nuestro cuerpo. Eso no ocurre así, ¿ya? Pero sería un ejemplo, como les digo, irreal, como dijo ahí un futbolista por ahí en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, positiva. ¿Cuándo es positiva la retroalimentación? Cuando un estímulo tiene la tendencia, o una respuesta, no un estímulo, perdón, una respuesta compensa un estímulo para elevarlo, para subirlo. En este caso, subir el azúcar, por ejemplo, en el cuerpo, ¿ya? Cuando es negativo, ¿ya? Cuando yo sometí mi cuerpo, por ejemplo, a un estrés, tomé mucha agua, por darle un ejemplo, ¿ya? O comí muchas masas, por ende subió mi azúcar, o está elevándose mi temperatura, mi organismo va a tratar de bajarlo, va a tratar de desactivar los mecanismos que se encendieron, ¿ya? Y lógicamente va a ser negativo porque va a tener un descenso en esta respuesta. Miren, volvamos para atrás. Le puse el texto, nada que ver. Borremos todo, ahí sí. Vamos en la lámina anterior. Miren aquí. Si se dan cuenta, el organismo eleva, baja para tratar de mantenerse constante, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que compensa positivamente, cada vez que alza o eleva, por así decirlo, una variable, se activa una retroalimentación positiva. Cada vez que baja la variable porque está demasiado alta, activa una retroalimentación negativa. Entonces el organismo está todo el día activando retroalimentaciones o feedback positivos y activando negativos para mantener esta variable constante, ¿ya? Vuelvo a repetir, si yo no he tomado agua en todo el día, mi agua bajó abruptamente a niveles críticos. Por lo tanto, mi organismo activa una retroalimentación positiva sobre el nivel hídrico para tratar de elevarlo. Si mi organismo no apaga esa retroalimentación en el momento preciso para volver al estado de equilibrio, se cae para el otro lado, por así decirlo, y tengo más agua de la que debería tener en la sangre. Por ende, mi organismo debería activar una retroalimentación negativa para regularla y bajarla nuevamente, y así, ¿ya? Por lo tanto, una retroalimentación o feedback es positivo cuando activa algo y es negativo cuando lo apaga. Son botones, es la luz de prendido del cuerpo, ¿ya? La luz se enciende, feedback positivo, retroalimentación positiva. La luz se apaga, feedback negativo. La retroalimentación es negativa, ¿ya? No sé si queda claro, o más o menos claro. Estas son las más importantes, por eso me concentré más en explicar esas. ¿Sí? ¿No? ¿No se peleen? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con la adelantada? La adelantada normalmente son frente a estímulos cognitivos aprendidos, ¿ya? O estímulos nerviosos en este caso, que son como memorizados por el cuerpo, ¿ya? No sé si le han escuchado del término, este es un término que utilizan mucho los deportistas que se llama memoria muscular. ¿Ya? Particularmente los boxeadores tienen una excelente memoria muscular. Por ejemplo, están tan acostumbrados a recibir golpes en la cara que cuando uno les va a tirar un aletazo, ya suben el brazo al tiro para defenderse, ¿ya? Eso es una memoria muscular. Su cuerpo actúa casi como un efecto reflejo. Es un reflejo defenderse, porque saben que les viene el golpe. Ese sería una retroalimentación adelantada, ¿ya? Porque se adelantó al estímulo del golpe, y no lo recibe, lo bloquea antes, ¿ya? En el caso del perro o del gato, si yo muevo el plato de comida, este pergüeta no sabe que yo le voy a dar de comer, ¿ya? Y se va a poner ansioso, se va a poner a saltar, se va a poner a maullar, a ladrar, porque sabe que el sonido lo tiene que asociar a comida o a una recompensa o a algo que le gusta. ¿Por qué? Porque el gato, el perro o el animal que tengan, si es mamífero, también secreta neurotransmisores como la serotonina, pues de hecho tienen serotonina, entonces el sonido le indica, felicidad, alegría, y se empieza a liberar serotonina en su cuerpo. Otro ejemplo, de hecho a mí me pasaba, cuando trabajaba, hacía clase,
Llegaba a la casa, el auto llegaba, estacionaba el auto y el gato, el perro ya sabían que venía llegando nada más que porque sentían el ruido del motor, ya porque lo reconocían y sabían que venía yo y se ponían contentos y me iban a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son estímulos o retroalimentaciones adelantadas. Se adelantan al estímulo, que normalmente es un estímulo nervioso, ¿ya? No endocrino. La positiva y la negativa actúan de forma paralela frente a estímulos nerviosos y endocrinos. Incluso podríamos decir que pueden ser neuroendocrinos, entre medios, como mezclados entre el sistema nervioso y el endocrino, cosa que se da. Por ejemplo, el positivo, aquí hay un estímulo neuroendocrino, ¿ya? Las mujeres cuando están embarazadas, ¿ya? Y vienen las contracciones, una contracción activa la siguiente contracción. Entonces, en el momento que la mujer siente su primera contracción, prepárese, porque de ahí en adelante se van a empezar a acortar los tiempos de las contracciones, hasta que llega un momento en que las contracciones no duran, no termina una cuando se está activando otra, ¿ya? Lógicamente esto toma tiempo, pues la primera contracción empezará el sexto mes, séptimo mes, y después, lógicamente, hasta que llegue la fecha del parto, ¿ya? Una activó a la otra, y esa activó otra más, y esa volvió a activar otra más, como un efecto dominó. Eso es como, por así decirlo, una retroalimentación positiva. Las hormonas, el sistema endocrino, ¿ya? Trabaja esencialmente con retroalimentaciones negativas. ¿Por qué? Porque activa una secreción hormonal, pero para bajar el efecto, para bajar la respuesta, secreta o corta dicha secreción, ¿ya? Entonces, enciende y apaga, enciende y apaga. En este caso, más que apaga que enciende, por eso es negativa, ¿ya? Ya, pues, tomemos ahora sí este ejemplo. Mira, ¿cómo funciona más o menos esto? Nosotros tenemos un estímulo, ¿ya? Un estímulo externo, puede ser un pinchazo en el dedo, que he manoseado harto ese ejemplo, puede ser un pinchazo, puede ser, por ejemplo, me comí un montón de masa, ¿ya? Y se elevó la glucosa en mi cuerpo, y ahí tengo un estímulo externo, ¿ya? Puede ser un exceso de luz y yo respondo frente a ese exceso de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Una alza de temperatura, una pérdida de agua masiva, ya. Tenemos un estímulo entonces externo, tengo un sensor, ya sea en la piel, depende del receptor, esos sensores son los receptores, ¿ya? Los receptores corporales, de hecho creo que esto tiene, ahí sí. Bueno, el estímulo es captado por el sensor, que en este caso es un receptor. ¿Qué tipo de receptor? Un termorreceptor, una neurona, un termorreceptor que identifica temperatura, un baroreceptor que identifica presión, un quimioreceptor interno que, por ejemplo, controla la cantidad de agua que anda disuelta en la sangre, la cantidad de sodio disuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estímulo viaja por una neurona, ¿ya? Viaja conduciéndose por el impulso nervioso en el canal axónico, haciendo sinapsis química posiblemente, entrando a la médula espinal y sube al encéfalo. Por eso dice que utiliza una vía aferente, porque las vías aferentes son las vías que van desde el sensor, desde el receptor, al encéfalo. ¿Quién es el encéfalo? El centro integrador. ¿Ya? Los centros integradores son esencialmente el encéfalo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo, el cerebro completo y todas sus divisiones, ¿cómo se llama este? El bulbo raquídeo, la protuberancia anular, etcétera, etcétera. Cosas que son parte de los contenidos que vimos anteriormente, ¿ya? El receptor, o el ojo, que también puede ser un receptor, por los fotorreceptores, identifican el exceso de luz, ¿ya? Y se lo comunican al encéfalo. El encéfalo dice, perfecto, este estímulo es mucho, es poco. Él lo interpreta, él lo asocia, ¿ya? La información del estímulo viaja hacia el centro integrador. En el centro integrador se procesa la información. Él discrimina, él identifica si el estímulo que le llegó es doloroso, es de luz, es de sonido, es una presión, un tacto, por ejemplo, etcétera, etcétera, un roce. Y esa respuesta que genera el centro integrador, ¿ya? En caso que ya interpretó el estímulo, él la baja por la médula espinal hacia un músculo, ¿ya? Los sensores siempre son receptores. Estos se van a encontrar en los órganos de los sentidos para comunicarnos con el medio externo o en receptores internos que se llamaban interoreceptores. Acuérdense que vimos los receptores cuando vimos el ojo, ¿ya? O antes de ver el ojo. Los centros integradores siempre el encéfalo.
¿ya? Los sensores son los receptores, el centro integrador siempre es el encéfalo, con todas sus divisiones, pues como les dije, tálamo, hipotálamo, y ahí metan todo ahí, todo el encéfalo. Y los efectores siempre son los músculos, ya sean músculos voluntarios o músculos involuntarios. El voluntario es el músculo esquelético, el que está pegado al hueso y yo lo muevo a voluntad, ¿ya? El involuntario son los músculos viscerales, los que están en las tripas, ya más fácil, las tripas, todas las vísceras y todos los tejidos internos, las pleuras, el hígado, ¿cómo se llaman? Vulgarmente, como les dije, las tripas, intestino, esófago, estómago, vaso, riñones, todo el sector visceral, ¿ya? Esos son los efectores, porque ellos generan la respuesta. La información entonces pasa por el centro integrador y viaja por esta vía eferente. Eferente es que va hacia el efector, ya empiezan igual. Y lógicamente el efector es quien ejecuta la respuesta. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de que yo no he tomado agua, ¿por atrás? Ahí sí, no he tomado agua en todo el día. ¿Qué va a pasar? Mis receptores, no los receptores de la piel, porque esos están para afuera, yo necesito que sean los receptores internos, los que le comuniquen al encéfalo que yo no he tomado agua en todo el día. Entonces, el estímulo, ¿cuál sería? Sería, no he tomado agua en todo el día. El sensor, el receptor que está en la sangre, ¿ya? No sé, pues en la arteria, supongamos que están en la arteria, puede ser en las venas, puede ser en los capilares, puede ser en cualquier vaso sanguíneo, pero ahí siempre hay receptores, ¿ya? Ese receptor identifica la baja, la pérdida de agua, se lo comunica al jefe, o sea, se va de sapeo más encima, pues, se lo comunica al jefe, y el jefe, que es el centro integrador, que en este caso va a ser el encéfalo, seamos un poquito más específicos, va a ser más específico, es el hipotálamo identifica, gracias al receptor que lo está sapeando, la baja de agua, la pérdida de agua, ¿ya? Y él le dice a la musculatura, recuerden que la musculatura, algún músculo, no sé cuál, pero algún músculo va a tener que hacer esa pega, ¿ya? Él la orden, la respuesta, la envía por la vía eferente hacia un músculo. ¿Qué músculo regulará el agua en mi cuerpo o en nuestro cuerpo? ¿O qué víscera? ¿O qué órgano? Porque los órganos son músculos involuntarios, pero son músculos. ¿Qué órgano se encargará de regular el agua en nuestro cuerpo? Buena pregunta, casi pregunta de prueba. ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano será el que regule el agua? ¿No? Sí, no tomaba agua en todo el día. Algún órgano tendrá que regular, regular el agua que no estoy que en realidad la está devolviendo hacia la sangre para que no se pierda. Y ahí está la clave. ¿Quién evita que se pierda agua o en su defecto, si yo he tomado mucha agua, hace que esa agua se vaya? Porque ya no se necesita. ¿Quién regula el agua en nuestro organismo? Y en realidad en todos los mamíferos ese órgano es el encargado de regular, como aquel que recibe la orden en realidad del hipotálamo. El hipotálamo es el que se encarga de regularlo, pero el músculo, ¿qué órgano se encarga de hacer esa pega del hipotálamo? El hipotálamo no puede hacerlas todas. ¿Cuál creen ustedes? Por último, déjenmelo en el chat si no se atreven a decirlo. El hígado se encargará de regular la temperatura, el agua, el corazón, los pulmones, el vaso, el timo, no sé cuál es el timo. Profe, los riñones, ¿no? Los riñones, pues son los riñones. Y los riñones de todos los mamíferos se encargan de hacer eso. Imagínense las ballenas que están sometidas a un estrés hídrico constante. ¿Por qué? Porque el océano, da lo mismo la fuente oceánica, el tipo de océano, si es Pacífico, Índico, Atlántico, etc., tienen concentraciones halinas o salinas más altas que el agua de su cuerpo. ¿Ya? En resumidas cuentas, ellas están en un medio hipertónico continuo. Ellas tienen, las ballenas y los cetáceos en general, enormes riñones para evitar la pérdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sal lo está presionando, está pasando soluto hacia el interior de sus cuerpos, sal en este caso, que es la que está disuelta en el océano, y para compensar, ellas deberían perder agua. ¿Ya? Para no perder agua y quedar así arrugaditas, ¿ya? Como nos pasa a nosotros cuando estamos mucho rato en el agua,
sus riñones son enormes, son tremendos, son sumamente grandes, ¿ya? Para evitar precisamente esa pérdida de agua, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, el hipotálamo le da la orden a través de una vía eferente, una vía descendente, que baja por la médula espinal, pasa al sistema nervioso periférico, llega al riñón y le dice la orden al riñón: no pierdas agua, porque no tenemos agua. Entonces, si yo no tengo agua, porque eso me lo sapeó un receptor de la sangre y que se fue de acuseteo al hipotálamo, al encéfalo, le dijo: oiga, jefe, acá estamos perdiendo agua, o no tenemos agua, ¿qué hacemos? No tenemos agua. Entonces, el riñón lo que va a hacer es evitar la pérdida de agua. Esa es la respuesta. Él activó la respuesta, un músculo activó la respuesta, pero no lo puede hacer solo. Lo tiene que hacer en integración ¿con qué? Con un receptor, un jefe, que es cualquier sección del encéfalo, elíjanla ustedes. Yo tomé el hipotálamo porque en realidad esa es la que se encarga de la regulación hídrica. El hipotálamo también se encarga de regular la temperatura. El hipotálamo como que se encarga de todas estas variables homeostáticas, así que se nos va a repetir mucho el hipotálamo, ¿ya? Y el hipotálamo es el que dice: oigan, cabros, eviten la pérdida de agua, por favor. Y los riñones, como buenos cabros obedientes, empiezan a reabsorber el agua y se la devuelven a la sangre. Y el receptor se apaga, ¿ya? Porque dice: no estamos perdiendo agua, excelente, el riñón está haciendo su pega, ¿ya? Y lógicamente ahí el estímulo se corta. Miren, ¿cómo actuarían las retroalimentaciones aquí? Por ejemplo, el estímulo, vamos a colocarlo acá en blanco, sería un estímulo positivo. No, miento. No voy a colocar ni una cuestión. Aquí sí. Vamos a colocar un positivo. ¿Por qué un positivo? Porque el receptor, una retroalimentación positiva, vamos a colocar siempre el más haciendo referencia al positivo y el menos a la retroalimentación negativa, ¿ya? Ahí para que la adelantada no se puede, porque el hipotálamo no se adelanta a estos fenómenos, ¿ya? El estímulo, que en este caso sería el no tomar agua, se va a desapego el receptor y se lo informa: no tomar agua. No ha tomado agua este perhuétano en toda la mañana, 6 horas que no lleva tomando agua. Eso se le informa al hipotálamo. El hipotálamo identifica esta retroalimentación positiva, identifica la orden y activa un mecanismo compensatorio. ¿Ya? Le da la orden al riñón y esa orden sería una orden de, vamos a colocarlo entre paréntesis, reabsorbe agua. Reabsorbe, una orden, mira cómo escribe reabsorbe, reabsorbe agua. Una orden bien básica, ¿ya? Y la orden es, como les digo, súper básica, ¿ya? Si el centro del hipotálamo no corta esta orden, el músculo sigue reabsorbiendo agua, el riñón sigue devolviendo agua a la sangre. Por eso es que les digo que esto está continuamente alterándose. Se eleva y se baja, se eleva y se baja. Es el hipotálamo el que tiene que estar continuamente verificando que los valores sean estables, ¿ya? Entonces, el hipotálamo, el jefe, ¿ya? El centro integrador, parte del encéfalo, le da la orden, que es reabsorber agua, ¿ya? Enciende la orden, por así decirlo, hacia el riñón, que viene a ser el efector. Y el riñón reabsorbe agua, porque esa es la orden que le dieron, y él es muy obediente, ¿ya? Generando la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Si el riñón reabsorbe agua, se devuelve, Dios mío, estoy gritando, se devuelve el agua a la sangre. Como se está devolviendo el agua a la sangre, mi organismo identifica eso, ¿ya? Y para que se vea el riñón, se devuelve el agua a la sangre y esa devolución eleva el nivel sanguíneo. Vamos a colocarlo acá. Eleva el nivel de agua en la sangre. Y así se compensó. Adivinen quién reconoce eso. Lo reconoce el sensor y el sensor se va a desapego de nuevo, ¿ya? Y ese sensor le dice al jefe: jefe, corte, aquí estamos listos, ya se devolvimos el agua, ya tenemos agua suficiente para seguir funcionando. Y ese más pasa, adivinen a qué ser ahora, un menos. Entonces, como el receptor le está informando al encéfalo: jefe, estamos listos acá abajo, la orden de reabsorción de agua se corta y se transforma en un menos. Y el riñón ahora ya no reabsorbe agua porque el jefe le dijo: ya vos déjate de reabsorber agua si ya estamos bien. Y se cortan todos los otros mecanismos que activamos.
Ahí están las retroalimentaciones positivas y negativas, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una acción positiva para activar un mecanismo y una retroalimentación negativa o feedback negativo para cortar el mecanismo. Normalmente son efectos contrarios, ¿ya? Una reabsorción de agua se activó para regularla, ¿ya? O para compensarla, y después se da la orden inversa para cortar dicho mecanismo, porque no puedo estar reabsorbiendo agua todo el día si yo voy a tomar agua más ratito, por darle un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, así funcionan los mecanismos de retroalimentación. Se comunican continuamente un receptor, que puede estar afuera o adentro del cuerpo, con un jefe, que son los que están en el encéfalo, en este caso tomamos el hipotálamo, y el hipotálamo es el único que puede tomar decisiones, o no, en realidad el encéfalo es el único que puede tomar decisiones. Esta sección del encéfalo es el hipotálamo, ¿ya? Y lógicamente el riñón es el que activa la respuesta de este centro integrador que ya hemos mencionado hartas veces. Y él es el que genera, el que hace la pega, en resumidas cuentas, el pobre obrero que trabaja hasta que le digan lo contrario, una cosa así, ¿ya? No sé si quedó claro más o menos. Esto se ve en hormonas, ¿ya? Por lo tanto, este es como la cuñita para cuando tengan clases con el Jimmy y ustedes le contesten todo lo que pregunte, ¿ya? Pero lógicamente lo van a ver de nuevo. ¿Por qué? Porque las hormonas funcionan con retroalimentaciones, encendiéndose y apagándose, ¿ya? Y en la próxima clase también lo vamos a ver cuando veamos de nuevo, por así decirlo, porque este fue un mero ejemplo, cuando veamos cómo funciona la actividad hídrica, porque en realidad yo hablé del riñón nomás, pero nunca hablé de qué sección del riñón y con qué hormona podemos regular esto. ¿Ya? ¿Cuál es la orden que le dio el hipotálamo al riñón? ¿Ya? Porque particularmente es una hormona. No sé si queda claro así a grandes rasgos. Sí, profe. ¿Sí? Pregunten todo lo que tengan que preguntar, porque créanme que como les diga, este fue como una explicación bien básica. La de la próxima semana va a ser un poquito más densa y va a ser referente a lo mismo, ¿ya? Así que como que todavía estamos en modo beta, por así decirlo, ¿ya? Así que si no les quedó claro, me atajan nomás. Ya. No le voy a sacar foto, ¿ya? Porque lo vamos a ver, o lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Y lo vamos a ver en la próxima clase, donde ahí sí vamos a tener que explicarlo un poquito más detalladamente. Ya, voy a borrar entonces, recuerden, entonces los positivos y los negativos, que son las retroalimentaciones, ¿ya? Se activan y se desactivan mecanismos, ¿ya? Y si esto fuera adelantado sería ideal, porque imagínense, pues, mi organismo dice, este pergueta no va a tomar agua hoy día. ¿Por qué? Porque hay mucho sol. Entonces el estímulo externo indujo, por así decirlo, la retroalimentación adelantada. No funciona así, pues sería, como les digo, ideal que funcione así, pero no funciona así, pues. Ya, lamentablemente no tenemos esa capacidad nosotros tan adelantada. Este ejemplo de retroalimentación adelantada se estudió mucho por no me acuerdo si Pavlov era psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo bien, que creo que era discípulo de Freud, el que precisamente el reflejo condicionado, pues, así, le mostraba la comida al perrito, el perrito salivaba, claro, se le estaba mostrando comida, pues. Y eso así lo entrenó, por así decirlo, pues. Entonces, cada vez que el perrito veía comida, empezaba a salivar. ¿Ya? Y ese era un reflejo condicionado. Fue condicionado porque él lo entrenó en el tiempo. Y en realidad explica la retroalimentación adelantada. Se dan cuenta ahí que el biólogo, el psicólogo y el psiquiatra están conectados. No son eventos aislados. ¿Ya? Van a tener que estudiar un poquito de biología si quieren estudiar psicología, por ejemplo. Ahí está cómo funciona, en resumidas cuentas, en 6 simples pasos. Ya se lo coloqué paso por paso como cuando vimos la contracción muscular para que no se pierdan, ya, porque en realidad como esto es cíclico, en realidad uno no sabe dónde empieza, dónde termina, aunque se piensa que empieza cuando el sensor o el receptor identifica el estímulo inicial, ya. Ya, ahí está la retroalimentación en un organismo, que esencialmente es lo mismo que teníamos acá, ya. El estímulo, por ejemplo, la pérdida de agua, podría ser otro, una alza de temperatura, y ahí tienen otro. Un termorreceptor identifica el alza de temperatura, el centro de control, el hipotálamo de nuevo, identifica esa alza de temperatura y le dice al efector, ya, ¿cómo arreglamos esta alza de temperatura? Y el efector, lógicamente, activa un mecanismo que en este caso, para perder calor, muchas veces, cuando hay mucha temperatura, no sé si les pasaba cuando eran niños, empezaban a tiritar o les daban persianas.
¿ya? Ese calor que generaba la musculatura esquelética de forma involuntaria, que era músculo esquelético, era músculo voluntario, pero el sistema nervioso estaba tan alterado que daba una orden que no podíamos controlar, y empezábamos a tiritar, era porque el movimiento hace que se disipe calor, el roce, ¿ya? Y se disipaba calor. Esencialmente era por eso que tiritábamos cuando teníamos una temperatura muy elevada y éramos chicos. Ahora posiblemente no les den tercianas, no creo. Pero puede ser que todavía tengan esa sintomatología. Cambio de una variable fisiológica, ¿ya? pH. Es raro que tengamos diferencia de pH. De hecho, en nuestro organismo podríamos tener diferencias de pH, pero no un punto, ¿ya? De 6,5 a 7,5, a reventar. ¿Ya? No podríamos decir que nuestra sangre, en algunos libros dice, la sangre se ha vuelto ácida. Ya, pero es levemente ácida, pues no es de 1. ¿Ya? La sangre a lo más oscila, ¿ya? En una variable entre 6,5 y 7,5. ¿Cuándo se vuelve ácida la sangre? Cuando tenemos un excesivo trabajo muscular. ¿Ya? Hay mucho CO2 disuelto. Ese CO2 con el agua forma ácido carbónico, y el ácido carbónico, ácido, libera iones o protones, en este caso, al torrente sanguíneo, y eso hace que el pH empiece a bajar. No baja más allá de un punto, como les digo. ¿Ya? Y adivinen qué lo compensa. Nuestro riñón. Si no fuéramos por nuestros riñones, nuestro pH sería 1. ¿Ya? La temperatura, que la compensan esencialmente varios mecanismos van a compensar la temperatura, no solo un órgano, va a ser el riñón, va a ser la musculatura esquelética, la piel también va a estar relacionada con la temperatura, la presión arterial, a eso hace referencia, no a presión de tocar, ¿ya? La presión arterial también la compensa el riñón, también la compensa en cierta forma la piel, la concentración de iones, otra vez el riñón, y las moléculas que también las compensan, no solo el riñón, también los intersticios, los líquidos que están entre medio de los tejidos, ¿ya? Porque hay iones que se alojan entre medio de los tejidos. Receptores sensoriales, ya ahí pueden ser, como les digo, los órganos de los sentidos, en el caso que sea, por ejemplo, un termorreceptor externo y me estoy acercando al calefactor y me voy a quemar, y ya empiezo a sentir el calor, ya, a eso lo informa un receptor externo, y la temperatura interna la informa un receptor interno, ¿ya? Los fotorreceptores, que son los receptores de la retina, ¿ya? Identifican diferencias de luz. Termorreceptores, que como les digo, pueden estar adentro o afuera. Quimiorreceptores, lo mismo, podemos tener quimiorreceptores adentro y afuera. ¿Dónde tenemos receptores afuera? En la lengua, ¿ya? Los que identifican el gusto, ¿ya? Distintos tipos de sabores. Eso esencialmente identifican sustancias químicas, ¿ya? El hipotálamo, jefe supremo normalmente de la homeostasis. La hipófisis, que es como si el hipotálamo es el jefe supremo, la hipófisis es como el capataz del hipotálamo, el goma del hipotálamo, porque hay veces que el hipotálamo no puede hacer toda la pega y le dice a la hipófisis, oye, hazme esto que yo no alcanzo, entonces la hipófisis tiene que hacerlo porque le dieron la orden, ¿ya? La corteza cerebral, sí, ya, por ejemplo, en el caso de los fotorreceptores, recuerden que es el lóbulo occipital, ¿ya? El sector de atrás del cerebro, es la corteza cerebral, la corteza occipital, la que se va a encargar de recibir el estímulo visual, ¿ya? Y algunas porciones de la médula espinal. ¿Qué porciones de la médula espinal? Las porciones superiores, ¿ya? Ahí es donde está el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y esas partes que vimos, ¿no es cierto?, cuando diseccionamos el encéfalo, ¿ya? Músculos son los efectores. ¿Quiénes generan las respuestas? Los músculos. Dijimos que tenemos dos tipos de músculos, voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son los músculos esqueléticos, que siempre están pegados a un hueso o al lado de un hueso. Y los músculos involuntarios son los músculos viscerales, las vísceras, vulgarmente conocidas como las tripas, y los órganos internos, ¿ya? Las glándulas endocrinas, como por ejemplo, ¿qué glándula endocrina tenemos nosotros? La hipófisis es una glándula endocrina, de hecho, ¿ya? ¿Qué otra glándula endocrina tenemos? Los testículos, los ovarios, ¿ya? El páncreas, que también es glándula endocrina. La tiroides, que solamente funciona como glándula endocrina, ¿ya? Y las glándulas exocrinas. Y ahí quedé pillo. ¿Cuáles son las glándulas exocrinas? Un ejemplo de glándula exocrina. Las exocrinas son las que botan cosas hacia afuera. Creo que una vez se las mencioné, ¿o no? No, nunca. ¿Cuáles son las exocrinas? Mejor ejemplo de la exocrina, las lagrimales, porque botan las lágrimas hacia afuera, no para adentro. O las salivales, las parótidas, la sublingual, la submaxilar. Aquí submaxilar, si se aprietan aquí van a empezar a salivar, ¿ya? Si se aprietan acá abajo, posiblemente debajo de la lengua, también van a empezar a salivar.
O la parótida, que es la más grande, que se encuentra por acá, cerca de la quijada, entre la oreja y la quijada. Esa es la que más saliva cuando piensan en un limón jugoso que está chorreando así el jugo de limón. Ya, esa que está salivando ahora, esa es la parótida. ¿Ya? ¿Y qué otras más exocrinas tenemos? Las sudoríparas, las que botan sudor, y las feromónicas, las que botan las feromonas. Nosotros no tenemos muchas feromonas, como que las fuimos reprimiendo con el tiempo, ¿ya? Pero todavía nos quedan ciertas feromonas, particularmente aquí en glándulas feromónicas detrás de la oreja, en la nariz, cerca de las parótidas, como que mezclan la saliva con la feromona, y hay otras más. Ah, y ¿cómo se llama? En las axilas, y creo que eso es. Esa es la única que recuerdo. Que lógicamente botan su secreción hacia el medio ambiente, ¿ya? Y ahí depende que si la asimilamos nosotros, la identifica otro organismo. La feromona la identifica siempre otro organismo. La saliva no puede ser para nosotros. Ahí tenemos entonces distintos tipos de estímulos, distintos ejemplos de sensores, distintos ejemplos de centros de control o centros de integración, como aparecía aquí, que son los jefes en resumidas cuentas, y efectores, que son los mejores ejemplos ahí de efectores de quienes van a tener que hacer la pega, ¿ya? Ahí tenemos, bueno, este ejemplo también lo manoseamos, que era el de la glicemia. No sé cómo estamos en hora, dice que me pongo a hablar, y ya son las 6. Termino con esto. Ya lo dimos más o menos como ejemplo. Si yo, por ejemplo, no almorcé, o sea, almorcé, pero me almorcé una pizza entera o comí puro pan a la hora del almuerzo, ¿ya? Mi glicemia se va a elevar, ¿ya? Ese es el estímulo. Y mi organismo, mi hipotálamo, le va a decir a la hipófisis, oye, este comió puro pan, subió el azúcar, vamos a tener que arreglarlo. Entonces la hipófisis le dice, no se preocupe jefe, yo voy a darle una orden al páncreas en forma de una hormona para que regulemos el azúcar. Secretan esa hormona, entre el hipotálamo y la hipófisis se mandan unos mensajes que ellos nomás entienden, la hipófisis se la envía al páncreas y el páncreas dice, bajar el azúcar, ya, secretemos insulina. Y el páncreas empieza a secretar insulina y baja el azúcar y el nivel de insulinemia, que el nivel de insulina lógicamente se eleva para bajar la glicemia, ¿ya? Y el azúcar empieza a bajar, bajar, bajar y queda en el rango normal, ¿ya? Entonces, un sensor, un receptor, le dice al hipotálamo, jefe, tenemos la glicemia lista. Ya, cortemos todos los mecanismos. Hipófisis, dile al páncreas que deje de secretar insulina. Entonces la hipófisis hace el efecto contrario con una retroalimentación negativa, con un feedback negativo, y le dice al páncreas, no más insulina por favor, porque ya estamos listos con el nivel de glicemia. Y el páncreas dice, ya, bueno, ya, pues ellos dicen, y corta la secreción y se regula, o ya se reguló la glicemia. No es más complicado que eso. ¿Ya? Ahí está la respuesta, disminución de la glicemia. Y ahí está, lógicamente, el efector, que es el páncreas, quien en base a una hormona le va dando órdenes también a otras células o a otros tejidos o a otros órganos para compensar, para regular la glicemia, ya sea para elevarla o bajarla, dependiendo del estímulo, porque podría ser que yo no haya comido en todo el día y mi glicemia baje, y mi páncreas tenga que compensarla con otra hormona, que no va a poder ser insulina, porque imagínense que a una persona que no ha comido en todo el día le inyectan insulina, cosa que una vez pasó en, no me acuerdo qué hospital de acá de Santiago. Una persona llegó con hipoglicemia, era diabética descompensada, llegó con hipoglicemia. El paramédico que le tomó la glicemia se la tomó mal, ¿ya? Entonces, esencialmente, él decía, no, no sé si leyó mal el examen o no sé qué enredo, pero él creía que tenía hiperglicemia, y no, pues esta señora llegó con 40 de glicemia, y eso es muy poco, porque el normal es entre 90 y 110, ¿ya? Por lo tanto, le inyectó insulina y la mató, porque le bajó a cero el nivel de glicemia. Es así de peligroso cuando baja la glicemia, ¿ya? Y el efecto de la insulina, pues si la insulina lo que hizo fue hacer su trabajo nomás, bajar el azúcar. Por lo tanto, ojo ahí, esa fue una descompensación, una alteración total de la homeostasis de esa pobre señora y que lógicamente no pudo compensarse. Al no compensarse, el organismo se enferma, ella ya venía enferma, y si ya está enfermo, posiblemente ya después sea la pérdida del tejido, la función o completo del organismo, ¿ya? Más la glicemia, que la glicemia es como el combustible del cuerpo. Sin glicemia no funciona, o sea, sin glucosa, no glicemia. Sin glucosa no funcionamos. Nuestras células consumen glucosa y la piden a grito, ¿ya? Ya, pues esto lo van a ver en hormonas, ¿ya? La regulación de la glicemia. O lo van a ver conmigo o lo van a ver con el Jimmy. Por eso les vuelvo a repetir, no es por querer pillar al Jimmy, no, al contrario, sí, yo sé que él pasa toda la materia. Nos atrasamos, los dos nos atrasamos. Normalmente nos atrasamos como en las mismas clases,
porque son clases muy largas. La regulación de la glicemia opera mediante retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque se activan mecanismos que después se tienen que apagar, porque si no, generaría un desequilibrio. Entonces yo tengo que mantener esto siempre al medio, ¿ya? No puede haber ni mucho ni poco. Por lo tanto, siempre hay un mecanismo que se está encendiendo y después, cuando ya lo compenso, lo tengo que apagar, ¿ya? Por eso es que es negativa. ¿Cuál es el efector en este circuito de retroalimentación? Bueno, eso no los quiero complicar tanto porque ya es más hormonal, pero normalmente el hígado, ¿ya? El hígado es el que genera la respuesta con el tema de la glucosa, ¿ya? Y ahí están, esto es para que lo vean nomás, con esto terminamos. Si yo tuviera que cortar el encéfalo por la mitad, lo abriera así como una naranja, en la mitad, en el centro, lo más seguro es que me encuentre con el hipotálamo. Y el hipotálamo, que tiene una red nerviosa, está conectado de forma directa con la hipófisis, que es, como les dije yo, su secretario, ¿ya? Su capataz. Ese es su hombre de confianza. Y cuando el hipotálamo no puede dar una orden, porque en realidad él es parte del sistema nervioso y como que no se puede meter directamente con los temas sanguíneos, lo hace a través de la hipófisis, que sí tiene una irrigación sanguínea y que actúa como glándula. De hecho, la hipófisis es la glándula maestra del cuerpo. Ella controla todas las otras glándulas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene conexiones con el sistema circulatorio de forma directa. Él puede secretar, la hipófisis secreta hormonas al torrente sanguíneo para que la sangre, a través de la sangre, perdón, se controlen a otras hormonas, a otras glándulas, ¿ya? El hipotálamo muchas veces, como no puede tener o no tiene contacto con la sangre, le dice a la hipófisis, por eso que tiene aquí unas células nerviosas como conectadas entre el hipotálamo y estas, ¿cómo se llama? Estos capilares que están acá. Claro, porque el hipotálamo se conecta directamente con la hipófisis y muchas veces, como les digo, le da una orden. Le dice, hipófisis, tengo que regular esto. No lo puedo hacer yo, tenéis que hacerlo tú. Y eso, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. En la próxima clase vamos a ver cómo actúa el hipotálamo, y la hipófisis particularmente, sobre el control de la temperatura y sobre el control del agua, ¿ya? Vamos a ver primero la regulación del agua, que ya la vimos algo hoy día. ¿Ya? La próxima semana voy a usar un término un poquito más complicado, ¿ya? Pero ya tienen más o menos un conocimiento general. Y la de la temperatura funciona muy similar, ¿ya? Muy similar, solamente que trabaja sobre un par de órganos o tejidos más, ya que la del agua, ¿ya? Incluso casi son los mismos. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta el hipotálamo hipófisis y el cómo funciona con la retroalimentación del hipotálamo y la hipófisis. ¿Alguna pregunta, consulta, alcance, queja? Está molestándole. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, profe. ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Ya, entonces nos vemos, ¿qué hora es? Nos vemos el otro jueves. Ya les voy a agregar una guía no muy larga, no va a tener más allá de 5 ejercicios. En el Classroom, el PPT, lógicamente, y el video grabado. Les voy a colocar el programa también para que vayan viendo en qué clase vamos y cuántas clases nos quedan, ¿ya? No, a ver, vamos como en la clase 12, 13 si no me equivoco. Calendarizada tenemos 24 y en realidad vamos a terminar como en noviembre, al final deberíamos tener como 27 clases, ¿ya? Y lógicamente ahí para que puedan ver en cuál es cuál. No tenemos ningún jueves feriado, ¿ya? El único jueves feriado, si no me equivoco, es el 24 de noviembre, el 24 de diciembre, donde no vamos a tener clases, y el 31, donde lógicamente tampoco vamos a tener clases, porque a esa altura ya todos van a estar navideños, y el 31 ya van a estar pensando en la prueba, ya no queda, todavía queda, no se pongan ansiosos. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana con la continuación de la homeostasis hídrica y la homeostasis térmica. Nos vemos, cuídense, Chao, pórtense. profe, que esté muy bien. Igualmente, Luna, mejórate. Chao, chiquillos.